Buenas tardes. Otro miércoles más venimos con muchas noticias prestoses y como siempre primamos por la sección de las nuestras noticias. Güey, dos niñas de la Escuela Pública de San Pedro de los Arcos, d'Ubieu, Xulia y Alba, van falándonos una retafila de noticias, desde noticias relacionadas con sellos, parcelas del sistema solar, planetas extrasolares y del famoso cuadro de la Gioconda, hasta van contándonos muchas cosas interesantes de un preciso robo niñera. Paper, pero a lo cabero van a despedirse con una noticia que prestará en forma Mafalda, la niña de los tebeos. Si queréis saber cuál es, encamiento vos que no perdáis la oportunidad de verles. Güey, Alba y Xulia venimos con un montonado de noticias sobre un tema que sabemos que vos gusta mucho, los animales. Y é que todas ellas son moi curiosas, aunque de algunas moi atristalladas. Ah, que tristallada toi! ¿Pero por qué, oh? ¿Qué te pasa? ¿Lle pol suspenso? No, lle polo de la extinción de las especies. En Asturias, el llamado de atención de los ecologistas asturianos afeuta a 20 especies animales y a otras 63 de vegetales. Los políticos asturianos que non se andan con cuentos y que entamen a traballar para salvar la naturaleza. Estímase que entre 10.000 y 50.000 especies se extinguen por todo el mundo. Un tercio de las especies en peligro. De los mamíferos, un cada 4, una cada 8 aves. Unas villas de sacaberes y ranes también están en peligro. Las tortugas del sudeste de Asia y casi el 50% de las culiebres. Tampoco se libran los peces. El 56% de los peces del Mediterráneo están en peligro y el 27% del sudeste de África. Tendremos un futuro en sin osos polares ni hipopótamos, debido al calentamiento global y a la caza que va a hacer peligrar más de 530 especies. Australia, Brasil, China y México son los países que cuenten con un número más alto de especies amenazadas. ¿Pero de quién es la culpa, oh? Camienta un poquillín de quién va a ser, del mayor depredador. L'home y el causante del 99% de las extinciones. De todos, no entiendo cómo somos tan fatos. No me extraña que pase eso. Hasta el príncipe Enrique de Dinamarca, amante de los perros salchicha, confesó que le encanta comer carne de perro. Pues en 3 condados del Reino Unido pusieron torres al plan urbanístico para tener la protección de 3 especies de aves. Eso sí que merece un aplauso. Y una pena que la mayoría de animales no sean tan fuertes como los gatos, que van más de 10 millones de años que están en la Tierra. El motivo y la resistencia a los climas y a la buena adaptación al hombre. Pero si los hombres causan la extinción de tantos animales, después, sin embargo, pórtanse con las mascotas de aquella manera. Pero, de qué manera? Que es lo que fan a les mascotes? Facer nada malo, o sí, porque trátenlos como si fueran niños. Ahora, llevar una vida de perro ya no es ser desgraciado, por lo menos en Brasil, donde están desenvolocando un mercado al radio del cuidado de las mascotes. Artículos como gafes de sol, ropes, zapatos, cosméticos y hasta pedicura o limpieza dental, están extendiéndose en las capitales brasileñas. ¡Y increíble! Los profesionales del sector descubrieron un filón en un país donde hay casi 28 millones de perros y 12 millones de gatos adoptados. En São Paulo hay 8.000 tiendas dedicadas al cuidado de los animales domésticos, más que farmacias. Pero hay más. También se hacen tratamientos especiales, acupuntura, láser o hidroterapia. Pero no un yeto. Ya existen hoteles de 5 estrellas para dejar a los animales cuando se viaja y balnearios para que los mascotes digan adiós al estrés. Y aunque traten también las mascotas, cada día tan peor. Perros que muerden el rabo hasta provocar hemorragias. Animales que mastican el vacío horas y horas, generando litros de baba. Gatos que fallan sus necesidades los sitios más increíbles de las casas. Y con toda seguranza no entenderán el motivo, pues el asunto es sencillo. Las mascotas cada vez tienen una relación mayor
relación mayor con los dueños y privilegios que son una otorga para saber con claridad quién es el que manda en casa. También ya debido al aburrimiento, tanto el día entre cuatro paredes, o a que no los dejan oler los mexos o les caques de otros animales, porque los dueños no lo ven higiénico. Vamos, que escaecen que los animales no son personas. Hasta queremos que tengan buen tipo. La fiebre por las dietas llega también a las mascotes. Por poner a dieta ponen hasta Mickey y los dos amigos de Disney, que ahora comen alimentos más sanos. Ya, pero la verdad es que de esos animales parecen humanos. Por ejemplo, los elefantes. Lloran lo mismo que los humanos, lloran a los muertos de la misma especie, según dice un estudio hecho en la Universidad de Sexo. Y los perros, según otro estudio de la Universidad de Budapest, pueden comprender el significado de las palabras nada más que oyéndoles. Y en Viena crearon un permiso para conducir perros. Podrá algamarse con un examen de 2 horas y costará 25 horas. Si de todo esto el mundo es un poco raro, no estáis de acuerdo con nosotros después de oír estas noticias, pero no tenemos más tiempo. El miércoles que viene vendremos con más noticias. Un besinita. ¡Tayueu! ¿Sabes cuántos kilómetros tiene el concello? 146 kilómetros cuadrados. 146, no sé. 146. 146. 146. Sobre 145, 146. 146 kilómetros cuadrados. 146. 146, me parece. ¿Cuál es la festividad principal? ¿Cuándo se celebra? San Juan. El día 24 de junio. Del concejo San Juan. Y es el 24 de junio. En San Juan, el 24 de junio. San Juan el 24 de junio. Pues ya San Juan y ya el 24 de junio. San Juan. El 24 de junio. A San Juan y es el 24 de junio. ¿Qué otros elementos podemos encontrar relacionados con el patrimonio industrial? Pues no sé decirte ahora mismo, pero bueno, está lo de la senda verde, que bueno, está lo de los ferrocarriles y todo eso, digo yo. Sobre las minas, las bocaminas y eso. Mira, pues el patrimonio industrial, yo digo, la fábrica, mira, ahora mismo en Turón tenemos una de medicamentos, está lo de la Thyssen y está una que abrieron en Ablaño que no sé cómo se llama. La térmica, los escombreres, los lavaderos. La fábrica Maera, Peña, la farmacéutica, lavaderos. Pues la fábrica de medicamentos, la de la madera, la de Blaya, la de Mieres, la de Thyssen. ¿Qué cantante nació en Mieres hizo un cantar de 2 mártires que hay aquí? ¿Cómo se nombran los mártires? Oye la fiesta. Víctor Manuel. San Cosme y San Damián. Y el cantante Víctor Manuel, Los Mártires de Valdecuna. Víctor Manuel, los mártires son San Cosme y San Damián y la fiesta el 27 de septiembre. Víctor Manuel y San Cosme y Damián, la fiesta. Víctor Manuel, los mártires son San Cosme y San Damián y la fiesta es el 27 de septiembre. Víctor Manuel, San Cosme y San Damián y los mártires. Los mártires son San Cosme y San Damián, el cantante es Víctor Manuel y la fiesta es el 27 de septiembre. Y ahora vamos a la sección de los entrugues. Como ya sabéis, este mes estamos en Villapendi, Turón, preguntando sobre el concello. La primera pregunta y era sobre geografía.
Y quedamos abondo sorprendidos de que todos los entrevistados, ya que vienen mulleres, supieran cuántos kilómetros cuadrados tiene el concello, unos 146 kilómetros cuadrados. Na segunda entruga, que va de fiestas, tampoco nadie tuvo duldes. La fiesta y es San Xoán de Mieres, capital del concello, y el día el 24 de xullo. Na tercera pregunta hubo más problemas. Tenemos varios elementos relacionados con el patrimonio industrial del concello de Mieres, como les bocamines, llavaeros, escombreres, túneles, pontes ferroviarios, chimenés, una central térmica, entre otros. Y acabamos la sección de las noticias con una entruga relacionada con la música de un cantante de Mieres muy conocido, no solo en el concello, sino en toda España, que hizo un cantar de dos mártires que hay en ese concello. Y todo esto toda la gente supo que era Víctor Manuel, y que los mártires hieren San Cosme y San Damián. Tampoco se equivocaron cuando hablaron del lugar en que se celebra esta fiesta tan prestosa. Ye Valdecuna. Y con el cantar de Víctor Manuel acabamos la sección de los entrugues para ir a correnderes a la sección de recreo. Estamos aquí en el centro asturiano. Tenemos como invitada a Esther García, licenciada en Pedagogía, profesora del Instituto de Piedras Blanques, miembro de la Academia de la Lengua y escritora. Tiene una retafila de libros en asturiano. Y junto a ella tenemos a dos niños del Baudilio, del Colegio Público Baudilio, Vicente y Marta, que van a hacer un poco de periodistas. Tú prepárate, Esther. Ya. Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Prepárate porque ellos tienen preparado pues una serie de preguntas, porque yo admiro mucho a la gente como tú, Esther, que ella es muy trabajadora, que tienes familia, que ella es profesora, que estás en la Nueva España con esos artículos que te decías, que me decías que te lleva mucho tiempo, y que tienes por ahí muchas historias con los cuentos, y todavía estás acabante de publicar dos libros, ¿no, Yasina? Sí. Uno con Madú, ¿cómo se llama el libro? Historias de vida y a señas de muerte. Y después, pues otro en la colección Abogadero, Leyendas y otros aspectos mágicos en el folclore de Castellón. Y de aquí quizás ya donde vamos a entrugar más, porque este libro sí que nos da pie para hablar un poco de unos personajes que a los niños, tú sabes lo como docente que es, sí. Y como profesora que es además sobre todo en asturiano, que ellos atraen muchísimos porque son los personajes mitológicos, porque bueno, está relacionado un poco con la visión de ellos, con el mundo pues de la fantasía y una explicación del mundo. Y si te parece, podemos entamar con el de Año Burllón. Y va a hacerte Vicente, que tiene una entruga preparada. Vicente, ¿acuerdas de? Sí. A ver, ¿qué tienes que decir, este? ¿Quién lleva en realidad el de Año Burllón? Bueno, pues el Año Burllón lleva un ser mitológico que fai burla de la xente, por eso llaman el Año Burllón. Lle un pouco atravesado, siempre está facendo diablures y engáñalos, represéntase en distintas formas de animales, de cabrito, de gato, de pito, de perro, de cualquier cosa, y a veces también con forma humana. Lo que pasa que cuando se representa con forma humana, pues igual vamos a mirar para los pías y resulta que los tienen con pezuñes. Teníamos, Marta, tienes tú otra para entrugar ahí. Bueno, el de Año Burllón, antes de que ya te lo entruga, el de Año Burllón non vive tanto en la casa como en Trasgu, que siempre lo vemos, bueno, pues eso, baixando pelos caramilleres, en el sobrado metido, sino que el de Año Burllón suele estar alrededor, en la Viesca, ¿no? Sí, esperando a da quien... Sí, él en casa non suele estar, aunque a veces sí que sube pola gamalleira, bien a casa, a veces, pero atópase máis pues, nos caminos, no monte, na Viesca, onde hai escuridad. Entonces, cuando él fai la súa aparición como un animal y presta ahí mucho pues engañar a la gente. Así ahí que Vicente y Marta, vosotros cuando vayáis por la Viesca, si oís, además suele oírse unas risas, sí. Que ya que claro, dices tú, qué simpático, pero en realidad hay mucho más, él puede hacerte muchas series, ¿no? Sí, porque claro, cuando él lo que quiere hacer, a veces incluso te lleva al precipicio, como esta leyenda que yo recuello aquí de un paisano de Bichayón, de la Riestre, que topóse con un cabrito, entonces el cabrito empezó, monta aquí, monta aquí, monta aquí, y entonces
el paisano montó. Pero menos mal que la madre estaba rezando en casa, porque llevólo hasta un sitio que ya era un precipicio, una peña muy grande, y entonces allí ya lo iba a tirar por el precipicio hasta que él dijo, arreniego el diaño, porque hay cosas para recitar, entre ellas y una de estas. Eso, y lo que te van a entregar por aquí, tenemos una serie de entrugas. ¿Cuál es la tuya? Hay una leyenda de la fastera occidental de Asturias que fala de un cabrito que se apareció a un paisano no sé si es lo que estabas contando. Sí. de Vallayón. ¿Qué pasó a este hombre? Yo lo que estabas más o menos contando, Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que este hombre quedó asustadísimo y no le quedaron más ganas de andar por ahí, por la viesca de noche. Si no fuera la mamá que estaba rezando en casa, cuando ella se santiguó, contábalo siempre ella, cuando se santiguó, entonces el diaño tiró al paisano, pero no lo tiró por el precipicio, escapó riéndose como El caballo como y es blanco, porque en algunos sitios, en algunas zonas, o bueno, hay gente que lo tiene recogido, como que hay un caballo blanco, otros sin embargo dicen que es prieto, que es negro. Sí, a fastera de Occidente falaste de un caballo blanco, pero en este caso era un cabrito. Y era un cabrito, también blanco, pero bueno, puede ser de distintos colores. Yo pienso que a veces aparece también como en forma de caballo negro, eso es diferente. Sí, como hay muchas leyendas del diaño que se van diciendo. Sí, el tanto es parte. Vicente, ¿qué tenías por ahí para Portugal? En algunas ocasiones presentas en forma humana, generalmente de paisano de niño pequeño. ¿Qué es lo que pasa a este niño? Pues ese niño está poseído por el diaño, entonces él transformase como si fuese el diaño también, y para engañar a la gente, para que, bueno, pues para que se compadezcan de él. Tengo yo aquí, mira, voy a llevaros una cosa que yo recuello aquí de ese niño pequeño, porque yo creo que soy como muy simpática, gusta ellos mucho a los críos. Mira, dice, bueno, pues a veces en forma humana, presentas en forma humana, ¿no? Y cuando ya está fartuco de que, bueno, pues que lo afalaguen y todo esto, y además llegó hasta mamar a una mujer, y entonces cuando ya estaba bien farto, escapó por la gamalleira. Pero de niño, o sea, él estaba de niño. Atopólo la mujer en la viesca de niño pequeñuco. Sí, atopólo de niño, como si fuera un niño pequeño, ya dio pena, llevólo para casa, acucolo, calentólo en el llar y todo, y resulta que después cuando ya estaba bien fartuco, escapó riéndose por la gamalleira y dijo, y cucurucú, amamantástime, calentástime, y se castima el cu, y me echó. Vicente, me da cosas que hay el diaño Burllón, ¿eh? Sí. Bueno, porque el diaño Burllón yo creo que es el más picardioso de todos, o por lo menos el que tiene más... Bueno, el que te puede reír mucho o no tanto, claro, depende. Pero... Ríeste mucho si te lo cuenta el paisano con gracia. Pero si te lo falla a ti, sí. Hay muchas maldades, muchos diablures. Muchos diablures. Marta, ¿cuál es la tuya? Pero aunque rara vez el diaño Burllón se presenta en forma de mujer, hay una leyenda recogida por Aurelio de Llano en la que cantaba una moza. ¿Qué pasó a esta mujer? Pues mira, era una mujer de Pellulla, de Cangas de Onís, una moza que sentían cantar, y entonces cuando se acercaban a ver, pues resulta de que no veían a nadie, pero después vieron una moza que ya era el diaño Burlón, veían los pates con pezuñas. Porque no es normal que sea, casi veces, siempre sí, pero sí que alguna vez dicen que hay una moza y va con esos pates de pezuña, ¿eh? Sí, pero pocas veces. Vicente, ¿qué tenías por ahí? La siguiente. El diaño Burllón lle bueno o malo. ¿Qué suele hacer y cómo pues escorrelo? Bueno, en realidad, bueno no lle más bien malo, porque fai travesures y engaña a la gente. Las personas que engañan no son buenas. Entonces, para escorrelo, pues simplemente con que digas arreniego el diaño, o que se vaya al pecado y se antiguase en marcha. Y también hay un tal de ellos conxuros como Jesús, María y José, si es el diaño, de ti reniego. Mierda de gato para el diaño, vete para la peña. Con eso ya escapa. O sea, que hay que saberlos, hay que defenderlos, hay que decirlos si tú atopes a este diaño, a este cabrito, a este caballo, porque además suele ser él muy así, porque a lo mejor viene la gente muy cansado de trabajar, ¿no? Cuando venía muy cansado, que venía de cortejar,
presentabas en el medio y además podía crecer, ¿o no? No sé si por esa zona escuchaste algunas historias de caballos que se faen grandonos y después pequeñinos. Non, de caballos grandones non, pero sí que se aparece sempre de noite, porque claro, daquella andábase moito de noite pola zona do occidente e por outras zonas. Agora hai luces nos pueblos e aí é máis difícil velo. Yo creo que debe estar un pouco rabiado porque, claro, él necesita oscuridad e onde pueda asustar a la xente que lle presta bien. Esther, la xente en tal conoce al Diaño Burllón, esas historias y esas leyendas que recolléis, bueno, pues de los pueblos, de la gente que te lo cuenta, consérvense todavía, la xente mozo, los niños como ellos, conocen esas historias. Bueno, yo creo que sí que se conocen porque siguen contándose, non tanto como en antes porque hay menos tiempo, los niños pues en realidad viven más con la televisión, pero está vivo. Claro, yo también en la escuela. Además la zona de Occidente dicen que está preso na iglesia de Parlero, de Parcheiro. ¿Sí? De Villallón, sí. Ay, eso no lo sabía yo. ¿Cómo que está preso? Que está preso? Pero tienen preso allí para que non ande, porque facía tantas tresnais. Ah, que está preso el Diaño Burllón. Que está preso allí, que pues hay que ir a ver, tenemoslo allí preso, ¿eh? A ver, Marta, ¿qué tenías? ¿Podrías contar la leyenda que engalama la celebración que se fa en el castro de Castrillón en honor del Ángel de la Guarda? Sí, mira, allí en el castro hay una capilla donde se venera el Ángel de la Guarda, que todos los años se fai una fiesta el primer domingo de septiembre en honor del Ángel de la Guarda, pero ya que esa fiesta tiene como origen, todo el mundo por allí llama y la fiesta del Diaño, sin embargo, porque resulta de que una vez, hay muchos años, pasó por allí un pelegrín y pidió posada, pero el paisano de la casa no quiso dar posada. Y entonces aquel paisano salió por allí diciendo palabras y muy enfadado. Y bueno, el paisano metióse para adentro y no se volvió a acordar en toda la noche del pelegrín porque no tenía ganas de tenerlo en casa. Con que al día siguiente, cuando fue a despachar el ganado, resulta de que los bueyes que tenía no estaban en la cuadra. Y bueno, el paisano, claro, llevó un disgusto, pues qué pasó, movilizó a todo el pueblo, todos salieron en busca de los bueyes y fueron a ver y estaban colgados d'una figal, como si ellos gaviaran para subirse, con carro y todo, allí colgados. Baixaron los bueyes y de sopito vieron allí, de repente, que había un paisano raro, riéndose cascarais y desapareció. Entonces, claro, todos dijeron, pues nada, allí es el Diaño Burlón, hay que hacer aquí una capilla en honor del Ángel de la Guarda para que nos libre del Diaño, porque si no va a seguir viniendo al pueblo. Y entonces hicieron la capilla y en xamás, escorriéronlo, en xamás volvió al pueblo el Diaño. Esther, teníamos cantidad de entrugas, queríamos falar del cuélebre, de la xana, cantidad de llenes, que no podemos hacerlo porque lo que pasa en la televisión tenemos poco tiempo, pero esto no es mucho tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias. Y vosotros pues ya sabéis que tenéis que vernos los miércoles y los sábados en la tele de los escolinos. No faltéis a la cita.